una joven de 16 años, salió de su casa para una cita médica por su embarazo. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, abandonado como si su vida no tuviera ningún valor. El responsable no era un desconocido, sino la persona en quien ella había depositado toda su confianza. Detrás de su muerte hubo mentiras y encubrimiento familiar. Esto no fue solo un asesinato, fue el crimen del silencio. ¿Por qué ocurrió todo esto? Semi del Carmen Peguero Polanco nació el 12 de junio de 2001. Para su familia y amigos, era conocida por el nombre cariñoso de Emily. Vivía con sus padres Genaro Peguero y Adalgisa Polanco en la ciudad de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Emily tenía 2 hermanos mayores, Ladies y Sterling. A los ojos de quienes la rodeaban, era una joven sociable, activa, amante del deporte, especialmente del baloncesto. A Emily le gustaba ir a la escuela, confiaba plenamente en sus padres y era protegida por ellos con mucho cuidado. Aunque su familia no era acomodada, Emily nunca se sintió carente de nada. Eran una familia unida, que vivía en el sector de Cenoví, un lugar donde familias de distintos estratos sociales residían muy cerca unas de otras, separadas solo por unos pocos pasos. Justo frente a esa zona vivía la familia Martínez, un nombre que más tarde quedaría ligado para siempre a la tragedia de Emily. Marlene Martínez, junto a su esposo Roberto y sus hijos, fue desde el inicio una figura imposible de ignorar en este caso. Marlene era una mujer poderosa, había participado en la política y ocupó el cargo de diputada hasta el año 2016. Posteriormente, fue nombrada subdirectora de la Dirección de Migración y Pasaportes. El poder, el dinero y sus conexiones la llevaron a formar parte de la élite social, un entorno donde parecía que todo podía ser arreglado. Tenía 3 hijos, y su hijo mayor, Marlon Martínez, fue el vínculo fatal que unió a ambas familias, dando inicio a uno de los casos más estremecedores y dolorosos en la historia reciente de la República Dominicana. Marlene nació en los Estados Unidos y vivió muchos años en Nueva York junto a su ex-esposo, hasta que ese matrimonio se rompió. Tras la separación, volvió a casarse con Roberto y llevó a toda la familia a mudarse a San Francisco de Macorís. Allí, compraron una casa ubicada justo frente a la vivienda de la familia Hemmel. La vida de Marlene en ese momento giraba en torno al trabajo y los bienes materiales. Poseía varias propiedades inmobiliarias, mientras que su lugar de trabajo se encontraba en Santo Domingo, lejos de donde vivía. Por ello, Marlene estaba ausente con frecuencia y regresaba a casa muy tarde, la mayor parte del tiempo. Los 3 hijos tenían que arreglárselas solos o quedarse con la empleada doméstica, ya que las familias del vecindario vivían muy cerca unas de otras. La familia Peguero y la familia de Marlon Martínez eran nombres bastante conocidos en la zona. No eran especialmente cercanas, pero la relación era lo suficientemente próxima como para mantener trato. En varias ocasiones, la madre de Emily cuidó a los hijos de Marlene. Cuando Marlene estaba ocupada, Adalgisa asumía la responsabilidad de atender a los niños. No solo los vigilaba, sino que también los arrullaba para dormir uno por uno antes de ir a trabajar, todo de manera voluntaria, sin recibir ningún tipo de pago. A los ojos de los vecinos, Marlene era una mujer poderosa, pero de carácter irritable. No dudaba en gritar y reprender a sus hijos delante de otras personas, sin ocultar su dureza. Muchos en la comunidad susurraban que Marlene vivía de forma muy pragmática. Ayudaba a los demás cuando ello le aportaba beneficios, especialmente en periodos en los que necesitaba votos o apoyo. Estas valoraciones, aunque solo fueran comentarios de boca en boca, fueron delineando poco a poco el retrato de una mujer llena de poder, pero también rodeada de controversia, dando inicio a las oscuras sospechas que vendrían después. Marlene era una mujer que despreciaba a los demás,
especialmente cuando se la comparaba con la familia de Emily, una familia con una posición económica mucho más baja. Sin embargo, a pesar de esa brecha de riqueza, Marlon y Emily mantenían una relación extremadamente cercana. Crecieron en el mismo vecindario y prácticamente compartieron toda su infancia. Marlon era 2 años mayor que Emily y, con el tiempo, la amistad fue transformándose en una relación sentimental que ambas familias conocían. El padre de Emily había trabajado como guardaespaldas de Marlon durante un tiempo, por lo que conocía muy bien la personalidad de Marlon y el entorno de la familia Peguero. Precisamente por ello, no estaba en absoluto conforme con que su hija mantuviera una relación con Marlon. A sus ojos, Marlon era una mujer arrogante, dura y difícil de aceptar, y temía que su hija terminara saliendo perjudicada. Pero Emily, que entonces era demasiado joven, comprendía muy bien la familia en la que se estaba involucrando. A los 15 años quedó embarazada de Marlon. Anticipando la reacción de su familia, Emily optó por guardar silencio, ocultándolo todo y no contándole nada a nadie. Para el sábado 19 de agosto de 2017, el embarazo ya tenía 5 meses, y ese fue también el momento en que todo comenzó a salirse de control. Ese día, Genaro fue a trabajar como de costumbre. Adalgisa salió de casa muy temprano para ir a la iglesia a limpiar, una tarea que realizaba de manera habitual. En la pequeña vivienda, Emily aún dormía, mientras su hermana Lady se ocupaba de algunos quehaceres. Justo entonces apareció Marlon. Despertó a Lady y le dijo que debían ir a casa de la abuela. Confiando en esas palabras, Emily también se preparó para salir, pensando que se trataba simplemente de una visita familiar. Pero en realidad, el destino no era la casa de la abuela, sino la vivienda de María Balbín, la mujer conocida como Libreta, una de las empleadas más cercanas de Marlon. Cuando llegaron a la casa de Libreta, Marlon no dio rodeos. Llevó a Emily directamente al baño y obligó a la joven a hacerse una prueba de embarazo en el lugar, delante de ella. Ya no había marcha atrás, la verdad se vio obligada a salir a la luz. Mientras tanto, Adalgisa regresó a casa y se dio cuenta de que Emily había desaparecido. Al preguntarle a la otra hija, solo recibió una respuesta breve. Marlon había llamado a Emily para que se fuera con ella. Un rato después, Marlon regresó acompañada de Emily. De inmediato, cerró la puerta de la habitación y se encerró dentro con Adalgisa para confrontarla. Marlon preguntó directamente por qué ella no sabía que su hija estaba embarazada de Marlon. La pregunta cayó como un golpe. Adalgisa quedó atónita. No sabía absolutamente nada de ese embarazo. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Adalgisa, entre la confusión y el miedo, intentó explicar que la situación era demasiado inesperada y sumamente delicada. Contrario a lo que muchos temían, Marlon declaró de manera inesperada que asumiría la responsabilidad. Aseguró que su hijo no huiría y que, pasara lo que pasara, aceptaría al bebé que Emily llevaba en el vientre. Al día siguiente, Marlon le entregó a Adalgisa 6,000 pesos y le pidió que llevara a Emily a una consulta prenatal para revisar su estado de salud. El médico indicado fue una persona recomendada directamente por Marlon, un doctor en quien, según ella, confiaba plenamente. El lunes 21 de agosto, Adalgisa llevó a Emily a realizarse los exámenes indicados. Algunas pruebas tuvieron que posponerse para el día siguiente porque Emily debía estar en ayunas. El resultado de la ecografía mostró que el feto estaba completamente sano y que todos los indicadores eran normales. La familia respiró aliviada. En ese momento, Emily se mostraba feliz. Comenzó a compartir más sobre su embarazo, y en su mirada se podía ver claramente la espera ilusionada por el hijo que estaba a punto de nacer. Emily empezó a encariñarse con el bebé que llevaba en el vientre, hasta el punto de haberle puesto un nombre en silencio. Sin embargo, su padre seguía sin saber absolutamente nada. No fue sino hasta un día, cuando Emily salió de la escuela y regresó a casa junto a su madre, que la verdad quedó al descubierto. El padre quedó atónito. No podía aceptar que su hija menor
de apenas 15 años, estuviera embarazada. Ese impacto se transformó rápidamente en preocupación, pues conocía muy bien a Marlene, una mujer poderosa y nada fácil de enfrentar. Después, habló directamente con Marlon y le exigió que asumiera la responsabilidad que le correspondía como hombre. No obstante, también dejó claro que Emily no se iría de casa para vivir con la familia Peguero. Su hija era demasiado joven y hasta alcanzar la mayoría de edad, permanecería bajo la protección de su propia familia. Fue precisamente en este contexto tenso, entrecruzado de responsabilidades, poder y temor, donde comenzó a gestarse la oscura cadena de acontecimientos del caso. La mañana del miércoles 23 de agosto de 2017, Emily recibió una llamada de Marlon. Él le pidió que fuera a recoger los resultados de los exámenes realizados el día anterior. Hasta entonces, todos los encuentros entre ambos habían sido supervisados por un adulto. Pero ese día, Emily salió sola con Marlon. Adalgisa no se opuso. Creía que, al estar su hija embarazada, Marlon debía asumir su responsabilidad, llevarla al médico, dar seguimiento a los resultados y cumplir con los deberes propios de alguien que iba a ser padre. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Emily salió de casa. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría pronto, porque aún tenía muchas cosas que hacer durante el día. Nadie en la familia sabía que esa sería su última despedida y que, desde ese momento, Emily comenzaba a recorrer un camino sin salida. Emily había dicho a su familia que estaría en la escuela alrededor de las 11:30 del mediodía. Cuando pasó la hora y no apareció, todos comenzaron a inquietarse. Se quedaron de pie frente a la casa esperando, con la mirada fija una y otra vez en la carretera. Justo en ese momento, Marlon llegó conduciendo, pero venía solo. Emily no estaba en el coche. El ambiente se volvió inmediatamente pesado. Mientras la familia aún estaba confundida, el teléfono de Emily recibió de repente un mensaje extraño. El contenido era breve, pero profundamente inusual. Quémalo. Lo dejé en el cruce del sector NBI. Me fui a trabajar con un tío. El mensaje dejó a todos paralizados. Emily solía enviar mensajes de voz y rara vez escribía textos. Además, escribía muy correctamente. Casi nunca cometía errores ortográficos. Sin embargo, ese mensaje estaba lleno de fallos, frases torpes, y no se parecía en nada a su forma habitual de comunicarse. Los detalles sobre quedarse en el lugar de la explosión y irse con un tío de identidad desconocida aumentaron aún más las sospechas de la familia. Nadie sabía quién era ese supuesto tío. Poco después, Adalgisa fue a buscar a Marlon y le preguntó directamente dónde estaba Emily. Marlon relató una historia que coincidía de manera sospechosa con el contenido del mensaje. Dijo que Emily se había quedado en la zona donde ocurrió la explosión y que luego un tío le había dado un aventón en una motocicleta. Incluso describió que ese hombre le había dado a Emily el número de placa y su apariencia física. Según Marlon, durante el trayecto, Emily recordó de repente que los resultados de los exámenes médicos aún no estaban listos, por lo que él decidió regresar. Pero cuando el vehículo se acercó a una gasolinera, Emily pidió bajarse. Marlon afirmó que incluso le dio algo de dinero, por si lo necesitaba. La historia sonaba coherente, pero estaba llena de detalles que no encajaban. Adalgisa, al escuchar todo aquello, se sintió aún más inquieta. Emily nunca hacía ese tipo de cosas por su cuenta. El periodo de tiempo en el que Emily dijo que iría a hacer unos mandados llevó a Adalgisa a tomar una decisión importante: ir personalmente a la gasolinera donde Marlon afirmó haber dejado a Emily. Pero allí no había ningún rastro de ella. Sin limitarse solo a indagar, Adalgisa pidió al personal que la ayudara a revisar todas las cámaras de seguridad. Y entonces salió a la luz una verdad escalofriante. Emily nunca había aparecido en esa gasolinera. No había imágenes de ella. Tampoco había ningún vehículo que llevara a Marlon como él había relatado. Ni mucho menos existía una motocicleta que coincidiera con la descripción previa. La familia de Emily comprendió que la historia que habían escuchado podía ser solo un montaje. La búsqueda comenzó.
no solo dentro del ámbito familiar, sino que se extendió a toda la comunidad. Vecinos, amigos y conocidos fueron movilizados. En medio de todo ello, otro detalle inquietó profundamente a Adalgisa. Marlon aparecía siempre acompañado de un abogado, incluso cuando Emily aún no había sido encontrada. Comenzaron a llegar llamadas de manera constante. Muchos números desconocidos aseguraban haber visto a una joven embarazada en distintas zonas de la ciudad. La información se superponía, mezclando datos verdaderos y falsos, lo que hacía la situación aún más caótica. La desaparición de Emily atrajo rápidamente una gran atención mediática, ya que se trataba de una menor de edad y además estaba embarazada. En muy poco tiempo, el caso dejó de ser una historia local y se extendió a nivel nacional e incluso más allá de las fronteras. Ante esa ola de opinión pública, Adalgisa decidió alzar la voz. Aprovechó el interés de la prensa para expresar públicamente sus sospechas sobre el relato de Marlon, señalando las contradicciones que le impedían confiar en él. El 24 de agosto, cuando la situación alcanzó un nivel de tensión extrema, Marlon y su madre, Marlene Martínez, también aparecieron en televisión durante una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, declararon que aclararían todo. Marlene declaró que muchas informaciones eran falsas y que Emily había sido parte de su familia, pero sus palabras no lograron calmar las dudas del público. 2 días después de la desaparición, el 25 de agosto, la policía detuvo a Marlon por su presunta implicación. Las autoridades señalaron múltiples contradicciones en su relato, sin respaldo de cámaras ni testigos. En la audiencia, se ordenó su prisión preventiva por 3 meses. Tras el arresto, la investigación se amplió hacia los bienes de Marlene Martínez. Entre ellos, figuraba un apartamento en el complejo Louis I, en San Francisco de Macorís, que se alquilaba de forma ocasional y al que Marlon casi no había acudido en los meses previos, mientras su madre estaba separada de su esposo. El 28 de agosto, la policía allanó ese apartamento. Lo hallado nunca fue revelado oficialmente, pero poco después comenzaron a circular rumores inquietantes, tanto dentro de las instituciones como en la opinión pública, sobre los indicios encontrados. La investigación tomó un giro escalofriante cuando la policía halló en el apartamento pruebas contundentes: un colchón y varias toallas empapadas de sangre. El 29 de agosto, Marlon fue arrestado oficialmente. Ese mismo día, Jiménez, el guardia de seguridad del edificio, decidió colaborar con las autoridades. Declaró que el 23 de agosto, las cámaras captaron a Marlon entrando con Emily. Como el ascensor estaba averiado, ambos subieron a pie hasta el 4º piso y entraron juntos al apartamento. Sin embargo, unas 2 horas después, las cámaras registraron una escena que Jiménez jamás olvidó. Marlene, bajando sola por las escaleras, vestida con una llamativa chaqueta amarilla, un detalle que le resultó extraño. El guardia decidió contárselo a Mari Martínez. Al día siguiente, Mari acudió al edificio para exigir explicaciones, ya que Marlon no vivía allí ni debía usar ese apartamento. Al ver las grabaciones, se mostró furiosa y confundida, repitiendo: ¿Qué hace mi hijo ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Más tarde, la policía solicitó oficialmente los videos de seguridad. Elvin, otro guardia, declaró que al día siguiente, las grabaciones ya habían sido retiradas con el pretexto de la investigación. Sin embargo, la policía nunca las había confiscado. Peor aún, la puerta donde se almacenaban los datos había sido forzada, lo que levantó sospechas de una manipulación interna. Con las declaraciones de los guardias y las evidencias de encubrimiento, las autoridades comenzaron a hablar de complicidad. El 30 de agosto, Marlene Martínez fue arrestada. La presión aumentó. Las piezas encajaron una a una. Y fue entonces cuando Marlon finalmente decidió confesar todo ante la policía. El peor temor se hizo realidad. En su primera declaración, Marlon afirmó que Emily había muerto y que su cuerpo fue desechado como basura. Señaló un vertedero como el lugar donde supuestamente se deshizo del cadáver,
pero la policía no encontró ningún rastro. Aún así, una frágil esperanza se mantuvo hasta el 31 de agosto. Ese día, transeúntes en la zona de La Guama hallaron una maleta abandonada al borde de la carretera. Al abrirla, quedaron paralizados. Dentro estaba el cuerpo de Emily, envuelto en un saco amarillo y colocado cuidadosamente en su interior, ya en avanzado estado de descomposición. El hallazgo acabó con toda esperanza y convirtió la desaparición en un caso de homicidio que conmocionó a todos. Tras esto, Marlon rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido el 23 de agosto. Dijo que la noche anterior Emily lo había llamado para pedirle que recogiera unos exámenes médicos. A la mañana siguiente fue a buscarla, pero en el camino ella comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y un gran agotamiento. En lugar de llevarla a un hospital, decidió trasladarla al apartamento de su madre, una decisión cargada de sospechas. Marlon aseguró que no tenía llave del apartamento y que Marlene se la había dado el día anterior. Ambos subieron a pie hasta el cuarto piso, porque el ascensor no funcionaba. Durante el trayecto, Emily apenas podía caminar por el dolor. En su declaración inicial, Marlon afirmó que allí Emily sufrió un aborto espontáneo, lo que parecía la primera justificación de la tragedia que estaba por relatar. Posteriormente, Marlon volvió a cambiar su declaración. Esta vez aseguró que Emily había ingerido por su cuenta medicamentos para abortar porque no quería continuar con el embarazo. Sin embargo, esa versión chocaba directamente con lo que su familia sabía. La joven de 15 años estaba feliz. Había puesto nombre a su bebé y esperaba con ilusión su nacimiento. Los constantes cambios solo hicieron que su testimonio perdiera credibilidad. Según este nuevo relato, al llegar al apartamento, Marlon acostó a Emily en una habitación y fue a buscar agua. Minutos después, ella comenzó a sangrar de manera abundante. Preso del pánico, la llevó al baño y abrió el grifo para limpiar la sangre. Poco después, afirmó que Emily murió por una pérdida masiva de sangre. El cuerpo de Emily fue hallado al borde de la carretera una semana después de su desaparición, cuando Marlon y su madre ya estaban detenidos. Esto llevó a los investigadores a una conclusión inquietante. Alguien más participó en la ocultación del cadáver, ya que durante los días previos no hubo señales de que hubiera estado allí. La investigación se amplió de inmediato. La policía arrestó a Henry Martínez, hermano de Marlene, así como a Balbina Rodríguez, la empleada doméstica conocida como Libreta, y a Simón Bolívar Ureña, apodado El Boli, acusados de complicidad. Bajo la presión policial, Libreta finalmente comenzó a hablar. Según la declaración de Libreta, el día 19 de agosto, Marlene llevó a Emily a su casa y pidió permiso para usar el baño. Lo inusual fue que ambas entraron juntas al interior. Cuando salieron, Libreta notó de inmediato algo extraño. Emily estaba pálida, con la mirada aterrada, el cuerpo tembloroso, como si acabara de vivir algo espantoso. En contraste absoluto, Marlene sonreía. Incluso pronunció una frase que le heló la sangre a Libreta. La niña me va a dar un nieto. La noche del 23 de agosto, Libreta recibió una llamada de Marlene pidiéndole ayuda para buscar a Emily. A la mañana siguiente, el día 24, al llegar al apartamento Don Luis número 1, descubrió un detalle difícil de explicar. El trapeador casi nuevo, que siempre se colocaba en una esquina, había desaparecido. Esto despertó sus sospechas, ya que nunca había visto a nadie usarlo. Libreta también declaró que Marlene le dio a Marlon un medicamento sedante, porque él estaba demasiado alterado y ansioso después de la desaparición de Emily. Ese mismo día, Marlene le pidió a Libreta que consiguiera 100,000 pesos dominicanos, alegando que serían para gastos de la finca. Sin embargo, la pieza más importante surgió del testimonio de un jugador de voleibol. Él relató que a la 1 de la madrugada del 24 de agosto, Marlene lo llamó desesperada, diciendo que llegaría a su casa en 5 minutos. Poco después, Marlene apareció con sus 2 hijos pequeños. Luego llegó Henry, su hermano, y finalmente Marlon conduciendo el vehículo. En medio del pánico, Marlene lloraba mientras confesaba que había ocurrido una fuerte discusión y que,
En un momento de pérdida de control, todo se había salido de las manos. Ese golpe psicológico sumió a Marlene en un pánico absoluto. Entre lágrimas, confesó que durante una fuerte discusión, Marlon perdió el control, cayó, se golpeó la cabeza y murió en el acto. Dijo que quería entregarlo a la policía, pero el miedo la paralizó. Temía que en prisión su hijo fuera asesinado o sufriera algo terrible. Bolly intentó calmarla, insistiendo en que cooperar con las autoridades era la única salida y que una autopsia aclararía la verdad. Aún así, Marlene seguía desorientada. Incluso pensó en huir con Marlon a Nueva York. Henry también estaba presente y le pidió que hiciera lo correcto antes de que fuera demasiado tarde. Tras horas de tensión, acordaron que al día siguiente, Marlon se entregaría y revelaría dónde estaba el cuerpo. Sin embargo, Marlene se negó a que la policía lo encontrara en el lugar original y decidió acompañarlos esa misma noche para arreglarlo antes. Según Bolly, durante el trayecto Marlon escuchó música a todo volumen, con una frialdad inquietante. Al llegar, cargó el cuerpo de Emily en la camioneta sin decir palabra. Antes de irse, preguntó a Bolly, ¿alguna vez has matado a alguien? Ese momento le hizo entender que aquello ya no podía considerarse un accidente. Marlon sacó el cuerpo de Emily del camión, lo puso en el maletero de su coche y lo llevó al almacén de la granja. Según el Bolly, él y Henry se mantuvieron alejados, sin mirar ni tocar nada, conscientes de que cualquier error los convertiría en cómplices. Tras la incineración del cuerpo, ambos se marcharon, mientras Marlene permaneció allí con sus 3 hijos, como si nada hubiera pasado. Esa mañana, Marlene ordenó seguir cuidando la granja, alegando que estaría ocupada con la situación de Marlon. Luego envió a Libreta y a El Bolly a buscar dinero en efectivo, un detalle que después se consideró clave en el encubrimiento. Al final del día, Marlene y su hijo aparecieron en televisión en una rueda de prensa, mostrando dolor bajo un estricto control. Días después, pidió dejar abierto el portón de la granja y más tarde llamó a Bolly para que llevara el coche de Marlon a lavar, borrando posibles rastros. El Bolly dijo no saber quién encargó a Marlene deshacerse del cuerpo, pero confirmó haberla oído decir que Marlon no quería ser padre. Dudaba de la paternidad y no sentía nada por Emily, lo que explicaba su actitud fría y dura con ambos. Tras meses de detención preventiva, los implicados fueron liberados. Por colaborar, el Bolly y Henry no fueron procesados y quedaron como testigos. Sus declaraciones revelaron una verdad inquietante. No fue solo una muerte, sino una serie de decisiones conscientes para ocultar pruebas y proteger un nombre poderoso. Ningún acusado fue encarcelado de inmediato. Las autoridades solo confiscaron pasaportes, libretas y ordenaron presentaciones periódicas, además de prohibir la salida del país. El juicio contra Marlene y Marlon Martínez comenzó el 26 de septiembre de 2018, más de un año después de la muerte de Emily. La fiscalía acusó a Marlene como cómplice, señalando que incitó y ayudó a su hijo, y también la procesó por ocultar el cadáver y por secuestro de una menor. Al llevar a Emily el 19 de agosto con un pretexto falso, Marlon fue acusado de homicidio y aborto. La fiscalía afirmó que no fue un accidente, sino un acto premeditado. El forense determinó que Emily murió por un traumatismo cráneoencefálico grave, con hemorragia cerebral, pérdida de sangre y fractura de cráneo. Las pruebas indicaron que no cayó, sino que recibió un golpe violento. Además, presentaba moretones en piernas, abdomen y zona inguinal. Y se hallaron restos del feto con lesiones severas en el cuello uterino, la vagina y el útero perforado, evidenciando un aborto brutal e intencional. Los padres de Emily testificaron y relataron la relación con la familia Martínez. Lady también contó el día en que Marlene obligó a Emily a hacerse la prueba de embarazo. Genaro acusó a Marlene de ser arrogante y de despreciar a la gente pobre. La fiscalía sostuvo que todo había sido planificado. El 22 octavos, Marlene le entregó a Marlon las llaves del apartamento para preparar el aborto. Aunque las grabaciones de las cámaras del edificio fueron robadas,
Algunas cámaras de otras zonas captaron a Marlon llevando a Emily. El video era demasiado borroso y al filtrarse, no pudo utilizarse. Antes de hablar sobre la ocultación del cuerpo, Marlon bajó la cabeza y fingió llorar, insistiendo repetidamente en que su madre era inocente. La opinión pública ejerció una presión constante, exigiendo justicia, no solo para Emily, sino también para el bebé que no llegó a nacer. La indignación fue tan grande que Marlon y Marlene tuvieron que ser trasladados bajo estricta custodia, desde la calle hasta la sala del tribunal, e incluso dentro del centro de detención. En medio de esa tormenta, el padre de Emily también generó controversia al ser arrestado por intentar ingresar un arma al tribunal. Tras varios aplazamientos y rumores de corrupción, el juicio se cerró el 31 de octubre de 2018. El 7/11, el panel de jueces deliberó y condenó a Marlon a la pena máxima de 30 años, por homicidio con agravante de crueldad y por aborto. Marlene fue declarada culpable de ocultamiento de cadáver y secuestro de una menor de edad, y recibió solo 5 años por falta de pruebas directas y por contar con coartada el 23/8. Pero el 15 de mayo de 2019, tras la apelación, un tribunal local aumentó su condena. La condena de Marlene Martínez fue reducida posteriormente a solo 2 años de prisión. Para el 16 de septiembre de 2020, al haber cumplido el tiempo establecido, un juez firmó una orden de libertad inmediata, y desde entonces Marlene quedó completamente libre. Mientras tanto, el 29 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la pena de 30 años para Marlon Martínez. Aún así, la defensa continuó presentando recursos, intentando revertir el fallo, y el tribunal, al mismo tiempo, confirmó que la condena de 2 años de Marlene ya había quedado cerrada. Por ello, el caso de Emily se convirtió en el centro de una controversia persistente. La indignación no se limitó a la muerte de una menor embarazada, sino que también se transformó en sospecha ante una condena demasiado leve para una madre poderosa. El caso profundizó el cuestionamiento sobre la eficacia del sistema judicial de la República Dominicana, donde la opinión pública cree que la justicia no se aplicó plenamente. Después de todo, los padres de Emily se separaron y la familia quedó destruida. En múltiples entrevistas, su padre reconoció la culpa, el dolor y las grietas en su matrimonio tras la tragedia. Y ese es el cierre del expediente público. Un caso que no solo dejó un cuerpo en una maleta, sino que también expuso la sombra del poder, las sospechas de corrupción y los vacíos escalofriantes de la ley. Para ti, ¿qué detalle es el más sospechoso en este caso? Deja tu respuesta en los comentarios.